Bendiciones del Altísimo Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos a Contrapunto, la nueva sección de nuestro podcast. En esta nueva sección, procuraremos debatir ideas desde dos concepciones opuestas, pero procurando alcanzar conclusiones afines con la palabra del Señor. Que sea de bendición. Dios les bendice. Bienvenidos a Contrapunto. Piensen por un segundo en cómo funciona la justicia en nuestra sociedad moderna. Casi siempre la imaginamos como una balanza muy precisa, ¿verdad? Totalmente. Una balanza matemática, digamos. Exacto. O sea, si alguien recibe una multa de tránsito por pasarse un semáforo rojo, sabe que pagando cierta cantidad de dinero, pues el problema se resuelve. Claro, pagas y te olvemas. Tal cual. Y si ocurre un delito mayor como un robo, un juez dicta una sentencia de, 5 años de prisión. Todo tiene un límite, una fecha de caducidad. Sí, las deudas terrenales se pagan, los libros de contabilidad vuelven a quedar en cero y la vida sigue. Y hay un alivio tremendo en esa lógica. Muchísimo. Nos da mucha tranquilidad mental saber que la justicia humana, con todos sus defectos, es al fin y al cabo finita. Un crimen que ocurre en un momento determinado recibe un castigo medible en el tiempo. Así es. Como seres humanos, necesitamos ver ese punto final para sentir que el orden se ha restaurado. Pero, y aquí es donde las cosas se complican, el problema surge cuando intentamos tomar esa misma balanza de un tribunal terrenal y aplicarla a las realidades invisibles que enseña la Biblia. Ahí es donde esa matemática humana parece saltar en pedazos. O sea, ya no funciona. Para nada. De repente nos encontramos frente a la eternidad, y el panorama de la justicia divina se vuelve completamente abrumador para la mente moderna. Por eso, hoy nos hemos propuesto realizar un escrutinio detallado sobre uno de los temas más difíciles, temibles y ciertamente más controvertidos de toda la teología. La doctrina bíblica del castigo eterno. Exactamente. El destino de los pecadores no arrepentidos. Y queremos ser muy transparentes desde el primer minuto. Este análisis lo abordamos desde una cosmovisión cristiana conservadora. Así es, desde nuestra fe. Sí, nuestra fe y la autoridad absoluta de las Escrituras son el piso sobre el cual yo estoy seguro que ambos estamos parados hoy. Definitivamente. Y bueno, para no quedarnos solo en opiniones, trajimos una pila impresionante de libros y documentos a la mesa. Hoy vamos a desmenuzar obras fundamentales como Four Views on Hell. Oh, ese es buenísimo. Sí, es un libro editado por Preston Sprinkle que pone a debatir a varios eruditos. Y también Hell on Trial, del teólogo Robert Peterson. Ajá. Y también vamos a contrastar el debate que se da en el libro Two Views of Hell, que es entre Edward Fudge y el propio Peterson. Exacto. Y a esto le sumaremos los escritos de R.C. Sproul y algunas transcripciones de sermones históricos de Charles Spurgeon, junto con defensas de seminarios contemporáneos. Porque nuestra misión hoy no es hacer un simple resumen por encima. Vamos a realizar una exégesis minuciosa de las distintas posturas teológicas que han ganado terreno hoy en día. Posturas como el aniquilacionismo y el universalismo. Sí, y las vamos a contrastar frente a la visión tradicional del tormento consciente eterno. Queremos entender qué es lo que realmente enseña el texto bíblico, defendiendo la ortodoxia cristiana de forma informada. Y me parece vital mencionar que para quienes deseen escuchar más programas con este mismo nivel de análisis, pueden explorar nuestra lista de reproducción buscando el nombre 3 Chapters Boss, todo junto, en YouTube. Excelente recordatorio, 3 Chapters Boss en YouTube. Bien, para arrancar con este tema tan denso, creo que el primer paso lógico es definir cuál ha sido la postura histórica, porque no estamos inventando el hilo negro. O sea, la Iglesia ha creído algo muy específico durante un par de milenios. Así es. Históricamente, desde los primeros pensadores de la fe como Ignacio de Antioquía, hasta gigantes como Agustín de Hipona, y luego los reformadores protestantes, el consenso ha sido inquebrantable. Siempre la doctrina del tormento consciente eterno. Exacto. Y hay una razón poderosa para ello. Autores como Denny Burke y Robert Peterson subrayan un dato que suele incomodar muchísimo a la gente hoy en día. A ver, ¿cuál es? Que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¡Wow! Eso siempre impacta cuando lo escuchas. Es que es la verdad. De hecho, habló más de este tema que cualquier otra figura en toda la Biblia.
Y no usó un lenguaje suave ni metáforas para tranquilizar a sus oyentes. El ancla de esta postura tradicional está en Mateo 25:46, donde Jesús dice textualmente: «Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». A ver, detengámonos ahí porque ese versículo es un campo de batalla enorme. Totalmente. O sea, muchas personas que cuestionan el infierno argumentan que la palabra eterno en la Biblia a veces significa una era o un largo periodo de tiempo, pero no necesariamente algo que no tiene fin. ¿Cómo responde la erudición conservadora a ese argumento lingüístico? El contraargumento está en el idioma original, en el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. La palabra que Jesús emplea allí es aionios. Aionios. Lo que resulta devastador para quienes intentan suavizar el pasaje es la estructura misma de la oración que pronunció Jesús. Él coloca la palabra aionios en ambos lados de la balanza. Oh, ya veo hacia dónde vas. Sí, describe tanto el castigo de los impíos como la vida de los justos con el mismo exacto adjetivo. O sea, si intentamos reducir la duración del castigo, automáticamente estamos reduciendo la duración de la vida eterna en el cielo. Esa es la clave exegética. Si la vida que Dios le da a los justos es un estado de gozo interminable y consciente, entonces el castigo de quienes lo rechazan, descrito exactamente con la misma palabra en la misma frase, tiene que ser una existencia aflictiva que tampoco termina. Claro, no podemos cambiar el diccionario a mitad de la oración solo porque nos incomoda una parte de ella. Exactamente. Y esto se refuerza cuando miramos los textos apocalípticos. Tenemos la cita directa de Apocalipsis 14:11, donde el apóstol Juan describe a quienes se rebelan contra Dios diciendo: «Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche». Ese lenguaje descarta por completo la idea de que simplemente dejen de existir. Así es. No hay espacio para la aniquilación en ese texto. Pero, eso plantea una pregunta enorme sobre cómo imaginamos este lugar, porque las Escrituras usan palabras como lago de fuego, pero luego Jesús habla de personas arrojadas a las tinieblas de afuera, o la oscuridad absoluta. Sí, parece una contradicción, ¿verdad? Totalmente. Si lo pensamos con nuestra lógica física terrenal, pues el fuego produce luz. Un lugar no puede ser un horno de fuego ardiente y al mismo tiempo un lugar de oscuridad total. Eso me hace pensar en una analogía astronómica. A ver, cuéntame. ¿Podría el infierno compararse con un agujero negro en el espacio? Un agujero negro tiene una densidad inmensa, una gravedad tan aplastante que las leyes normales de la física colapsan. Hay una energía destructiva increíble, pero la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Es una imagen fascinante. O sea, para el observador es oscuridad absoluta. ¿Podría ser esta una mejor forma de entender la separación total de Dios? Un fuego del juicio que consume pero no emite ni un destello de luz o esperanza. Esa analogía del agujero negro capta perfectamente la atención del texto bíblico, porque como advierten eruditos desde Juan Calvino hasta Robert Peterson en nuestro tiempo, el error más grande que cometemos es obsesionarnos con la química del fuego terrenal. Claro, el fuego material. Exacto. El fuego terrenal quema oxígeno y madera. Pero Dios está usando las imágenes más aterradoras de nuestra experiencia humana, o sea, el fuego, el gusano que no muere, la oscuridad total, para describir una realidad metafísica que es infinitamente peor. ¡Wow! No debemos imaginar una cámara de tortura medieval de piedra y lava, sino la separación consciente y justa de todo lo que es bueno, es decir, de la gracia de Dios. Entiendo, pero ahí es donde entra la resistencia moderna. Alguien podría decir que un padre que ama a sus hijos jamás los aislaría en un agujero negro de sufrimiento sin importar lo que hayan hecho. Y sé que R.C. Sproul aborda esto directamente en sus escritos, al hacer una distinción sobre la ira de Dios. Sí, Sproul es brillante en ese punto. ¿Cómo explica Sproul esta aparente contradicción entre amor y castigo? Sproul hace una distinción vital entre la ira correctiva y la ira punitiva. A ver, explícanos eso. Cuando un padre disciplina a su hijo, o cuando Dios disciplina a un creyente aquí en la tierra, eso es ira correctiva. El objetivo de esa disciplina es la rehabilitación, es pulir el carácter, es mejorar a la persona. Claro, duele, pero tiene un propósito constructivo. Tal cual. Sin embargo, el error es pensar que el infierno es un centro de rehabilitación cósmico. No lo es. Cuando la Biblia habla del juicio final, está hablando de la ira punitiva de Dios. ¿Ira punitiva? Sí. Su propósito ya no es corregir al infractor.
sino ejecutar la justicia estricta y absoluta contra crímenes de nivel cósmico. Se trata de vindicar la santidad de Dios, no de rehabilitar al pecador. ¡Wow! La idea de una justicia puramente punitiva que no tiene fin es tan pesada, tan difícil de digerir, que es completamente comprensible porque muchos eruditos han tratado de buscar una salida de emergencia, por así decirlo. Es una doctrina muy dura, sin duda. Y esto explica el auge tan fuerte que ha tenido el aniquilacionismo en las últimas décadas. Esto también es conocido como la doctrina de la inmortalidad condicional, ¿cierto? Sí, es un movimiento que ha ganado mucha tracción. A lo largo del siglo XX hemos visto a teólogos muy respetados proponer esta visión. Voces como Edward Fudge, John G. Staggen Sr. e incluso un gigante del evangelicalismo como John Stott han simpatizado con esta postura. ¿Y qué propone exactamente el aniquilacionismo? Básicamente propone que el infierno no es sufrimiento interminable, sino una destrucción terminal. La persona sufre un castigo proporcional a sus pecados y luego su alma y su cuerpo son destruidos. Dejan de existir para siempre. Pero lo que me sorprende de las fuentes que leímos es la forma en que intentan justificar esto históricamente. Edward Fudge tiene un argumento que, a primera vista, pues suena muy provocador. Ajá, el tema de la filosofía griega. Exacto. Él afirma que la iglesia cristiana de los primeros siglos se contaminó con filosofía griega. Según Fudge, la idea de que el alma humana es inmortal por naturaleza no viene de la Biblia, sino de Platón. Sí, ese es su gran caballo de batalla. Él argumenta que si nos quitamos esos lentes filosóficos de Platón, veremos que la Biblia habla de destrucción eterna, no de un alma que vive para siempre en tormento. Ese es el corazón del argumento condicionalista, que el ser humano es mortal por defecto y que la inmortalidad es un regalo condicional que Dios le da únicamente a los creyentes. Los demás simplemente perecen. ¿Y qué base bíblica usan para sostener eso? Bueno, claro que acuden a textos bíblicos. Su pasaje favorito suele ser Mateo 10:28, donde Jesús advierte: «Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Ellos lean la palabra destruir con un lente puramente terrenal, interpretándola como exterminio o cese de existencia. Pero, siendo francos, al leer el material, queda claro que este giro teológico no nace solo de una frialdad académica o lingüística. Hay un motor emocional muy potente detrás de todo esto. Oh, sin lugar a dudas. Es impactante leer la admisión pública que hizo John Stott sobre este tema. Cito directamente sus palabras. Emocionalmente, encuentro el concepto de tormento consciente, eterno, intolerable. Uf, unas palabras muy fuertes. Que un teólogo de su talla admita eso nos dice mucho sobre lo que realmente está impulsando este debate. Es una frase que destila honestidad y vulnerabilidad, la verdad. Y siendo justos, cualquiera que comprenda verdaderamente lo que implica el infierno debería sentir un peso intolerable en su espíritu. No es algo para tomarse a la ligera. Para nada. Y estoy seguro de que a ninguno de nosotros nos agrada la idea. Exacto. Pero el propio Stott, en ese mismo escrito, reconoce el peligro. Nuestras emociones, por más nobles o empáticas que nos parezcan, no pueden convertirse en el juez supremo que determine qué es verdad en la Biblia. La revelación divina tiene que gobernar nuestras emociones, y no a la inversa. Y es precisamente esa incomodidad la que lleva a los aniquilacionistas a interpretar de manera muy creativa ciertos textos. Por ejemplo, me pareció fascinante cómo manejan los pasajes que hablan de un fuego inextinguible. Ah, sí. La interpretación del fuego. Uno pensaría que inextinguible significa que arde por siempre, pero ellos proponen una analogía diferente, y quiero plantearla. Imaginen un incendio forestal masivo. Si los bomberos dicen que el fuego es inextinguible, no significa que va a arder por 1 billón de años. Claro. Significa que nada ni nadie tiene el poder de apagarlo. Va a arder implacablemente hasta que haya consumido hasta la última rama del bosque, dejando solo cenizas inertes. Bajo esa lógica, interpretan Judas 7, que dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Hoy no vemos a Sodoma ardiendo en el Medio Oriente, fue consumida irrevocablemente. ¿Tiene algún punto ciego esta analogía del incendio forestal frente a la exégesis tradicional? Pues, mira, la analogía es inteligente, no se puede negar, pero se derrumba cuando aplicamos el principio más básico de la interpretación cristiana: dejar que las Escrituras interpreten a las Escrituras. A ver, explícanos cómo. Para responder a la idea de que el fuego simplemente consume hasta desaparecer,
Tenemos que mirar la revelación final en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 10. Ajá, ¿qué dice ahí? Allí se describe el destino del diablo, la bestia y el falso profeta. El texto dice que son lanzados al lago de fuego y azufre, pero añade un detalle que destroza el argumento aniquilacionista. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el fuego ahí no los está reduciendo a cenizas. Los está manteniendo en un estado de tormento activo. Correcto. Atormentados día y noche requiere de una conciencia continua. Y el golpe de gracia exegético es que apenas unos versículos después, la Biblia dice que todo aquel cuyo nombre no está en el libro de la vida es arrojado a ese mismo lago de fuego. ¡Wow! La conexión es ineludible. Totalmente. Si el diablo no es aniquilado en ese fuego, sino que experimenta un castigo continuo, no hay base textual para decir que los humanos arrojados al mismo lugar simplemente dejarán de existir. Detrás de toda esta guerra de diccionarios sobre la palabra destruir o fuego, yo siento que late un debate mucho más sísmico. En realidad, no estamos discutiendo solo sobre el infierno, estamos discutiendo sobre el carácter de Dios y sobre cómo funciona la escala de justicia en el universo. Así es. Es un tema de justicia cósmica. Durante la Edad Media, la Iglesia intentó explicar esta lógica. Anselmo de Canterbury desarrolló un argumento apoyado en la estructura de la ley feudal de su época. La ley feudal, ajá. Anselmo explicaba que la gravedad de un crimen no se mide únicamente por la acción que cometes, sino por la dignidad y el nivel de autoridad de la persona a la que ofendes. A ver, para aterrizar eso a quienes nos escuchan. En aquellos tiempos, si le robabas una gallina a otro campesino, tal vez el castigo era pagarle con 2 gallinas o recibir unos latigazos. Era un castigo menor. Exactamente. Pero si cometías el mismo acto de robo contra el rey, eso se consideraba alta traición a la corona, y el castigo era la ejecución pública. El acto era el mismo, pero la magnitud de la ofensa cambiaba radicalmente por quién era la víctima. Esa es exactamente la lógica de Anselmo. A partir de ahí, argumentó que pecar contra un Dios que tiene honor, majestad y santidad infinitos, pues constituye una ofensa infinita. Ofensa infinita. Claro. Y un crimen de magnitud infinita demanda un castigo infinito para que la balanza quede equilibrada. Pero como los seres humanos somos criaturas finitas, la única manera de absorber un castigo infinito es pagándolo durante una cantidad de tiempo infinito. Entiendo la matemática teológica de Anselmo, pero cuando reviso nuestras fuentes de hoy, veo que filósofos modernos como Jerry Walls no toleran este argumento. Walls cuestiona esa balanza divina. Sí, Walls es muy crítico de esa postura. Él plantea que los humanos somos finitos, en poder, en tiempo y sobre todo en comprensión. Por tanto, un ser finito solo tiene la capacidad de causar un daño finito, y castigar un daño finito con sufrimiento eterno le parece una injusticia monstruosa. Es una objeción muy común hoy en día. Y esta repugnancia moral hacia el castigo eterno empuja a pensadores como Robin Parry a irse al extremo opuesto, o sea, al universalismo cristiano. El universalismo es la creencia de que la historia humana terminará con una reconciliación cósmica total. Enseñan que, eventualmente, a través de la cruz de Cristo, absolutamente todas las personas, e incluso los demonios, serán salvados. Vaya, eso sí es un giro radical. Imagínate, ven el infierno no como un destino final, sino como un crisol purificador temporal, como un horno que derrite la escoria del pecado hasta que la persona está lista para el cielo. Clark Pinnock resumió el desprecio que muchos de ellos sienten por la visión histórica. ¿Qué dijo Pinnock? Él escribió, y cito, «Considero el concepto del infierno como tormento sin fin una enormidad teológica y moral, una mala doctrina que necesita ser cambiada». Tengo que admitir que, desde una perspectiva puramente emocional, la postura universalista suena como el final de película perfecto. ¿A quién no le gustaría un universo donde no hay pérdidas eternas y todo se resuelve felizmente? A todos nos encantaría, francamente. ¿Por qué la ortodoxia no puede simplemente abrazar esa visión y terminar el debate? El problema que veo, como analistas que nos guiamos por las Escrituras, es que Tomás de Aquino ya había advertido sobre este peligro. Tomás de Aquino fue muy claro en esto. Aquino argumentaba que subestimamos brutalmente lo que significa el pecado. No es romper una regla de tránsito, es un acto de traición y rebelión deliberada contra la fuente misma de la vida y el bien. La rebelión contra un ser infinito acarrea consecuencias de ese mismo nivel.
Y esa realidad nos lleva al núcleo de por qué estamos haciendo este análisis. A veces escucha a la gente preguntar en foros de debate, ¿por qué importa tanto esto? ¿Por qué no podemos simplemente estar de acuerdo en que Dios es amor y dejar los detalles del juicio en el misterio? ¿Y cuál es la respuesta a eso? La respuesta teológica histórica es que la fe cristiana es un sistema interconectado. No puedes sacar la doctrina del juicio eterno sin que el resto del edificio comience a fracturarse. Es como jugar Jenga. Quitas un bloque de abajo porque parece que no sostiene nada importante, y de repente toda la torre se viene abajo. En nuestro material de estudio, vimos cómo el famoso predicador Charles Spurgeon peleó esta misma batalla durante la controversia del downgrade en el siglo XIX. Sí, fue una batalla campal para Spurgeon. Él advirtió que suavizar la doctrina del juicio divino era la primera ficha de dominó a caer hacia la apostasía. Basados en esas defensas históricas y en los teólogos contemporáneos que leímos, hay al menos 3 consecuencias catastróficas si descartamos la realidad del infierno eterno. La primera es que inevitablemente minimiza la gravedad del pecado. Si el castigo por rebelarnos contra el Creador del universo es simplemente una corrección temporal o dejar de existir y ya no sentir nada, entonces el pecado pierde su horror cósmico. Lo reducimos a un simple error humano o un fallo de cálculo. Exacto. Y al rebajar lo terrible del pecado, estamos rebajando directamente la infinita santidad de Dios que ha sido ofendida. La segunda consecuencia, que la hemos palpado en varias de las citas de hoy, es que subvierte por completo la autoridad de las Escrituras. Totalmente de acuerdo. Al final del día, posturas como el universalismo o el aniquilacionismo terminan poniendo los sentimientos humanos en el trono. Como vimos con John Stott y Clark Pinnock, la lógica implícita termina siendo que, como esto me hace sentir mal o me parece injusto, la Biblia no puede estar diciendo esto. Y terminamos usando al ser humano moderno y a su sensibilidad moral como el juez supremo de lo que a Dios se le permite hacer con su propio universo. Es un antropocentrismo muy peligroso. Y la tercera consecuencia, que desde una cosmovisión cristiana y conservadora, es probablemente la más devastadora de todas. Es que negar un infierno eterno vacía de significado la doctrina de la expiación sustitutoria. O sea, vacía de significado lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. Fíjate que en nuestra investigación me topé con una analogía financiera que explica esto de manera brillante. Quiero que la imaginemos por un momento. Supongamos que la deuda moral de la humanidad, por el pecado, equivale a $100. Es una deuda finita. Ajá, $100. Te sigo. Si la pena que merecíamos era temporal, finita, o consistía simplemente en desaparecer, entonces cualquier ser creado que fuera perfecto podría haber pagado esa deuda de $100. Quizás un ángel supremo o un nuevo humano sin pecado creado específicamente para eso. Claro, un pago finito para una deuda finita. Pero la historia bíblica no dice eso. La penalidad exigió que el mismísimo Hijo de Dios, que es infinito en valor y majestad, se encarnara y fuera triturado bajo la ira de Dios en nuestro lugar. El hecho de que la salvación requiriera un sacrificio de valor incalculable e infinito nos demuestra de manera incontrovertible que la deuda y el castigo que merecíamos eran de hecho infinitos. Ese es un argumento teológico imbatible. La cruz del Calvario y el infierno eterno son 2 realidades que se explican mutuamente. No pueden separarse. Si diluimos la espantosa y absoluta justicia de Dios de la cual hemos sido rescatados, automáticamente estamos rebajando y abaratando la asombrosa gracia de Dios que nos salvó. La cruz pierde su magnitud infinita si la deuda era pequeña. Ambas verdades están entrelazadas de manera indisoluble en las Escrituras. Después de este estudio minucioso a través de tantas perspectivas y autores, queda claro que las Escrituras y el consenso histórico nos dirigen inexorablemente a la defensa de la enseñanza tradicional. Es innegable que esta es una doctrina dura, áspera y aterradora para nuestra mente humana caída. Lo es. Yo estoy segura de que a nadie le resulta fácil. Pero es una pieza absolutamente esencial para comprender qué tan santa es la justicia de Dios. Irónicamente, es solo al mirar ese oscuro y aterrador telón de fondo del juicio divino que la luz de la gracia, la misericordia y el sacrificio incomprensible de Cristo en la cruz brillan con toda su magnitud. Así es. La justicia divina no es un concepto plástico que podamos moldear a nuestra imagen, semejanza y comodidad.
Desde los profetas del Antiguo Testamento, pasando por las enseñanzas más claras de Jesús en los Evangelios, hasta las visiones finales de Apocalipsis, la Biblia apunta a una realidad que debería llenarnos de reverencia y un profundo temor de Dios. Al principio del programa hablábamos de esa balanza humana de la justicia, esa lógica matemática que tanto nos reconforta, donde todo tiene un límite y se resuelve rápido. Pero hoy hemos visto que la eternidad no opera bajo las matemáticas de los hombres. No, para nada. La balanza de Dios mide el peso de su infinita santidad contra nuestra infinita rebelión. Un peso que solo el Hijo Infinito pudo sostener sobre sus hombros. Y queremos despedirnos con una inquietud final, un pensamiento para masticar durante la semana. Si la realidad innegable de un juicio eterno es verdaderamente el telón de fondo que nos revela el altísimo costo de nuestra redención, ¿cómo debería esta verdad, que nos estremece hasta los huesos, transformar por completo el sentido de urgencia con el que llevamos el Evangelio a un mundo que está pereciendo todos los días a nuestro alrededor? Gracias a todos los que nos acompañan en este espacio, que la autoridad de la palabra siga dirigiendo el rumbo de nuestras vidas.